Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, como siempre, con las conversaciones que motivan nuestro interés y nos ayudan a conocer más a las personas que son protagonistas de la actividad social, política, empresarial, deportiva, cultural de nuestro país. Hoy quiero presentarles a alguien que se presenta como candidato a senador, pero que ya ha tenido mucha experiencia, ha estado como embajador paraguayo en Alemania, un destino muy importante, y también ha cumplido otras funciones. Pero sobre todo quiero que ustedes también lo conozcan mejor para ver si lo consideran como opción para ocupar un curul en el Senado de la Nación. Él es Fernando Ojeda, pero primero lo vamos a presentar con esta breve semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Fernando Ojeda es economista, máster en Administración de Negocios, ex secretario privado del presidente Horacio Cartes, ex embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante la República Federal de Alemania. Es miembro de la Fundación BKS Paraguay para el trasplante de médula ósea. Es miembro honorífico de la Asociación de Amistad Paraguay-Alemania. Es emprendedor y activista social. Bueno, unos breves datos biográficos. Fernando, gracias por estar. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Mario, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir con toda la audiencia. Bueno, estábamos hablando en la previa ya y nos habíamos cruzado en funciones públicas o en tu caso embajador, gestionando siempre cosas para nuestro país y yo en la MUNI. Pero sobre todo hablábamos al comienzo de cómo es difícil ese mundo público comparado con el privado. Y para eso hace falta mucha política. ¿Te consideras un hombre político? ¿Crees que la política es la herramienta para poder transformar las sociedades? Definitivamente sí, Mario. Hoy soy un convencido de que la política es el camino para trabajar y para transformar nuestro país. A pesar del desprestigio que tiene la política, ¿no? Sí, y por eso más todavía, Mario. Es decir, me gustaría justamente demostrarle a la gente que los perfiles son muy importantes dentro hoy de la política. Es decir, yo me considero un profesional, soy economista de profesión, pero estuve en funciones políticas, en cargos públicos, pero principalmente con vocación de servicio. Claro, que sea economista te da una ventaja importante, es entender ese macro mundo de los números, de las proyecciones. Justamente habrá que trabajar mucho en el próximo periodo para reajustar nuestra economía, que ya sea por la pandemia o por errores cometidos, va a recibir un país, el nuevo presidente, el próximo presidente, con muchas cuentas que pagar, por ejemplo, ¿no? Así mismo, Mario. Yo creo de que vamos a recibir un país con un endeudamiento elevado, con una inflación alta, entonces, y con una necesidad imperiosa de reactivar la economía. Entonces yo creo que hay que corregir un poco el presupuesto de gasto de la nación, hay que trabajar bien punto sobre punto, eliminar, o mejor dicho, disminuir los gastos corrientes, los gastos superfluos y redireccionar mejor nuestra inversión en salud, en educación y también en infraestructura, por supuesto. Claro, ahí está la cuestión, ¿no? El sector productivo no quiere recortes y tampoco quiere más impuestos. O sea, tampoco es tan fácil decirle al sector productivo, bueno, vamos a pagar más impuestos para mejorar los servicios, por ejemplo. Hay que hacer una ingeniería bastante sutil en ese punto, ¿no? Sí, así es, Mario. Yo soy partidario de no subir tampoco los impuestos. Yo creo que hay todo lo contrario. Hoy existen, y estoy trabajando muy de cerca en proyectos justamente que quiero presentar después, existen leyes actuales y vigentes, pero están los emprendedores y las MIPYMES, en las cuales mueven la economía de un país y que existen hoy 390.000 aproximadamente empresas, de las cuales el 97% son MIPYMES. Y de ese 97%, Mario, el 70% no está formalizada. Claro. Entonces es importante formalizarlos, ayudarlos a entrar dentro del sistema financiero, a ayudarlos en la inclusión financiera, a acompañarlos para poder tener acceso a créditos, a cuentas en los bancos. Yo estoy seguro que eso va a reactivar la economía y no necesariamente necesitemos aumentar los impuestos. Claro, arranqué de entrada con esto porque quiero aprovechar tu conocimiento de la materia, pero me olvidé decir que también estuviste ¿cuántos años como secretario del presidente 4 años Horacio Cartes? 4 años. Sí, 2010 hasta el 2014. ¿Hiciste secretaría privada o general? Secretaría privada.
¿Cómo fue tu experiencia? Muy buena realmente. Era algo muy nuevo para mí. Si bien es cierto, nosotros iniciamos 3 años, Sí. no digo en campaña porque él no era precandidato en ese momento, sí a recorrer el Paraguay y a conocer distrito por distrito, departamento por departamento. Y ahí conocí mucha gente y por supuesto conocí realmente a profundidad las necesidades de nuestro país. Claro, se suele decir que Cartes es un hombre que se rodea de gente muy capacitada, que valora mucho el nivel de capacidad de sus colaboradores cercanos, que respeta mucho los logros académicos. Me tocó ser testigo de eso por el equipo que puso para manejar grandes obras, por ejemplo, que había que hacer. Eso, digamos, es como una especie de delegar funciones en la política en la gente que entiende para cada campo, o es una forma de suplir carencias propias. ¿Por qué ese es el método de trabajo de Horacio, te parece? Yo creo que es difícil saber todo, ¿verdad? Que una persona conozca todo. Yo me considero muy parecido en ese sentido, pero que uno tiene que saber rodearse de gente para cada área o específicamente para cada lugar. Y si uno está rodeado de gente buena, yo creo que es mucho más fácil tomar las decisiones. Lógico, uno tiene que ser la persona que tome las decisiones, Mario, pero uno tiene que también saber escuchar y rodearse de gente que esté especializada en cada sector. Se suele decir, y eso en un partido popular como el Colorado es muy importante, de que los técnicos no tienen el sentimiento de la seccional, no captan el fervor popular. Eran las críticas, me acuerdo, de la época de Horacio, que justamente ustedes eran el problema porque eran todos muchachos formados en la academia, eran chicos que habían salido al exterior, tenían una formación hasta, si se quiere, internacional. ¿Eso fue un problema o en realidad es más parte del mito político nomás? No, definitivamente fue un problema para ciertos sectores, pero yo hoy creo justamente, y la gente se da cuenta, Mario, de la diferencia que existe en lo que fue el gobierno del presidente Cartes y lo que hoy tenemos, ¿verdad? Que tanto criticaban de que eran técnicos los que estaban, y hoy, si bien es cierto, en teoría están los que no son tan técnicos, pero que son políticos, y nos va como nos va. Así que yo creo que hoy la gente demanda, vuelvo a reiterar, perfiles profesionales, pero con experiencia política y por sobre todo vocación de servicio. ¿Qué tiene que hacer esa Cámara de Senadores que se instale el año que viene, ya sea acompañando un gobierno que puede ser Colorado, Santipeña o Vince, o siendo oposición? Pero ¿dónde están las prioridades que vos pensás cuando te candidatás? Yo creo, Mario, que tenemos que trabajar sin mirar el color. En primer lugar, con patriotismo, con compromiso, y tenemos que tener gestión en la Cámara de Senadores. La gente hoy ya exige y demanda gestión. Entonces, analizar un poco cuáles son las necesidades más imperiosas que tenemos, que todos sabemos: falta de empleo, educación, seguridad y salud. Es decir, 4 ejes fundamentales en los cuales tenemos que legislar todos para y por nuestra gente. Claro, es increíble esto porque mientras te escuchaba pensaba, por ejemplo, en el presupuesto general de gastos que va a dejar este gobierno para que el próximo lo ejecute, con otra vez un crecimiento que parece siempre inatajable, Fernando. Lo que pasa es que ajustar también significa pedir sacrificios al sector del funcionariado público, y justo estamos en año electoral, ¿verdad? Pero ese presupuesto no tendría que ser algo que ya llegue el Ejecutivo y que casi no se toque en el Parlamento. Yo creo que sí, realmente tendríamos que trabajar de esa manera. Si queremos ser serios, deberíamos de planificar y hacer un plan a largo plazo, teniendo ya una proyección país, y no cada año renovar o modificar, o después de 5 años viene un nuevo presidente. Yo creo que eso ya no, que debemos de cambiar eso, Mario, definitivamente. Me dijeron que Chile lo hace así, Uruguay lo hace así, que preparan planes quinquenales por lo menos, ¿no? Así mismo. No otra vez, porque digo nomás, es muy triste el peregrinar también de los funcionarios cada año, tratando de sacar un pedacito, es un tire de afloje. Se presta mucho a la prebenda política también, ¿no? Correcto. Yo estoy seguro soy un convencido de que es así actualmente, y por eso realmente tenemos la clase política que tenemos y las necesidades que existen en nuestro país. Más allá de los defectos del gobierno de Marito, que son obvios, él esgrime algo que no deja de ser cierto: mucha obra pública. Ustedes, si llegaran al gobierno, ¿bajarían la intensidad de la obra pública para distribuir mejor a otros campos? Yo creo que es cuestión de analizar un poco. Hoy los desarrollos viales hay que darlos. Fueron proyectos que ya fueron establecidos en el gobierno del presidente Cartes,
que simplemente fueron ejecutados en el gobierno del presidente Mario Abdo. Pero sí, claro, los caminos o el desarrollo de la parte de vialidad hace de que podamos tener conectividad por un lado y el desarrollo para poder sacar, por decir, productos del interior. Es decir, ayuda muchísimo. Habría que ver un poco, no quiero decirte si vamos a bajar, vamos a subir, pero sí creo que hay que replantear un poco los números en distintos sectores. Se supone que el equipo de ustedes, Peña, Lea Jiménez, son todos muy, a pesar de ser jóvenes, muy experimentados en el tema económico. ¿Se está trabajando en un plan? Sí, Mario. Si llegaran al gobierno. Sí, claro. Se está trabajando con un equipo que está haciendo un análisis, un estudio y una proyección para el próximo gobierno. Yo realmente estoy más, como te digo, en la parte política, no en la parte de planificación, porque estoy enfocado a full en la campaña actualmente. Pero sí sé que hay un equipo que está trabajando. Enseguida vamos a hablar de la campaña y también un poco esta disputa tan dura de la interna colorada que a veces hasta asusta, ¿no? Pero antes de cerrar este primer bloque, también te tengo que tocar la cantidad de pobres que tenemos todavía. Aumentaron, Mario. Sí, exactamente. El otro día hablaba con un economista acá y me decía, aumentó la pobreza, 1.800.000 compatriotas entre pobres extremos y 300.000 aumentaron. Sí, 300.000 más tenemos ahora. Tenemos más ahora. Por eso, ese es el gran desafío. Totalmente. Los extranjeros que vienen, vos lo conocés también, nos dicen, ¿cómo un país tan rico va a tener tantos pobres? ¿Por dónde hay que comenzar ahí? Yo creo que, vuelvo a reiterar, en eliminar o suprimir, reducir los gastos superfluos, dejar de agrandar el Estado. Yo creo que tenemos que trabajar en un achicamiento del Estado y redireccionar los fondos para la parte de educación y de salud. Directamente. Directamente, sí. Y te reitero el tema de la reactivación económica a través de los emprendedores y las MIPYMES, que son fundamentales justamente para la reactivación. No solamente enfocarnos en la parte industrial, la parte empresarial, que es importante, claro, categórico, pero también tenemos que ayudarle con lo otro. Bien, comenzamos a conversar la noche con Fernando Ojeda. Quiero que ustedes también vayan tomando sus apuntes, porque finalmente el que decide es el soberano, es el que va a votar, ya sea en una interna o en unas generales, y Ojeda es candidato a senador. Enseguida entramos un poco de lleno en esa campaña tan intensa que se vive en la NR y que a veces hasta despiertan dudas en cuanto a la unidad, por ejemplo. Pero vamos a hablar de eso a la vuelta aquí, esta noche, conversando en la noche Mega TV. Fernando Ojeda forma parte del equipo Horacio Cartes, ha estado en distintos frentes, incluyendo el servicio exterior. ¿Cómo fue tu experiencia en Alemania? Extraordinaria, Mario. Fue una de mis mejores experiencias, por supuesto, de lo que va en mi vida. Fue un desafío muy grande en primer lugar, porque yo no soy diplomático de carrera, pero lo tomé con mucho compromiso, mucho patriotismo y me fui decidido a tener gestión. ¿Vos hablabas alemán? Sí, tenía la base del colegio, hablaba alemán, sí. Pero por supuesto que hay que desempolvar un poco porque al no utilizar el idioma, claro, allá es más duro. Se te traba y muchas cosas no entendía, pero tomé otra vez clases rápidamente, intensivo, y enseguida agarramos el ritmo y tuvimos mucha gestión. Me fui con un plan de trabajo basado en 7 áreas específicas y 3 ejes estratégicos. Y ahí me fui, Mario. Ahí me fui. ¿Y cómo nos ven allá, a nosotros? Y bueno, yo creo que los países serios te tratan como te ven. Si sos serio, te dan su respaldo, te dan su tecnología, te dan su know-how, te abren sus mercados, pero si sos cachinaí no te hacen caso. Y me costó mucho volver a tomar esa confianza, a ganar la confianza de los alemanes, porque son muy serios, muy formales, por supuesto, como son todos los países, ¿verdad? Pero bien, en general yo creo que bien. El primero fue, como te digo, posicionar a Paraguay en el sitial que se merece. Trabajamos mucho en educación, salud y, por supuesto, inversiones, relaciones comerciales con Alemania. ¿Hay presencia de Alemania en Paraguay? Sí, y mucho. Creció también la migración alemana ahora post-pandemia. Sí, también. O sea, hay siempre una relación muy fuerte. Muy fuerte. Digo, porque históricamente siempre luego tuvimos con Alemania una vinculación hasta cultural, ¿no? Así mismo es, Mario. ¿Eso se mantiene y hay posibilidad de que crezca? Se mantiene y creció, te aseguro de eso. Para cerrarnos ese tema, hablamos de un país de fuerte liderazgo en toda Europa. O sea, para mí el país
pilar político y económico de la Comunidad Europea. Claro. Un país muy importante, potencia mundial, y bueno, yo creo que tiene muchísimo que ver en todo lo que es la economía de Europa y a nivel mundial. Bueno, o sea que tu experiencia diplomática fue enriquecedora en todo sentido. Sí, claro que sí, Mario. Por eso te digo, y como tuvimos gestión, nos sentábamos en la mesa de igual a igual. Yo siempre le decía a los alemanes, Alemania tiene lo que Paraguay necesita y viceversa. Yo no vengo a mendigarte nada, vengo a trabajar con ustedes. Te quiero citar 3 temas Sí. nomás, 3 puntos que para mí son muy importantes mencionar. En educación trajimos el sistema de educación dual al Paraguay, que es estudiar y trabajar, mandos medios, oficios, que es lo que tanta falta hace en el Paraguay. Sí. Entonces, eso hoy se está dictando en el CNPP y Sinafocal. Fue el ministro de Trabajo, en aquel entonces ha firmado un acuerdo, y hoy por hoy tenemos ya técnicos preparados porque los que hoy tienen ese oficio aprendieron porque su abuelo era carpintero Claro, o era ¿no? electricista, no porque estudiaron, Mario. Claro. Y después tenemos la parte de salud. Trajimos el sistema de trasplante de médula ósea. En el Paraguay no existía la posibilidad de trasplantarse si uno tenía leucemia. Hoy se hace ese procedimiento en IPS. Justamente el doctor Pedro Santa Cruz me contó, mejor dicho, el senador Santa Cruz me contó que se hizo acá. Me extrañó, me llamó la atención. Bueno, Se hizo esa acá fue en Paraguay. gestión nuestra, Mario. Ya, Y lo ¿y otro último, más? y no menos importante, el tema comercial bilateral. Le posicioné la carne, creció la exportación de carne a Alemania y Europa, creció considerablemente. Le llevé 3 años consecutivos a Asado Benítez a hacer Me acuerdo. asado. Sí, me acuerdo que... Y entonces son gestiones que uno hace y que le posiciona al país, y te vuelvo a reiterar, ellos te dan su respaldo cuando vos le demostrás seriedad y capacidad y trabajo. Pero volviste al Paraguay y la política te llamó de vuelta. Bueno, volví al Paraguay con muchas ganas, con mucha fe, con mucho optimismo y con mucha fuerza de aportar justamente esa experiencia y ese conocimiento con los dirigentes y con nuestra ciudadanía y con nuestra gente paraguaya, y la experiencia adquirida en Alemania, ¿verdad? Ahora, ahí se produce algo muy interesante, Fernando, y hasta inclusive me imagino para ustedes muy decepcionante. Gana el Partido Colorado, se instala en el gobierno, había una confrontación interna que se suavizó en las elecciones generales y comienza el gobierno, y pronto hubo ya fricciones, sobre todo entre Marito y Horacio. Hasta llega un momento en que con votos del sector de Horacio Cartes podía ser enjuiciado el presidente. El famoso incidente de las actas de Itaipú, ¿verdad? Así mismo. No lo hicieron. Tuvieron ahí, a los 1 año de gobierno, la oportunidad de tumbar un gobierno. ¿Fue un error o era lo que correspondía hacer, seguir acompañando ese proceso? Yo creo que no era el momento y no le iba a hacer bien al Paraguay. Para mí no fue un error, Mario. Realmente apoyar y darle un voto de confianza en ese momento al presidente que tenía sus problemas como cualquier presidente que está legislando. Pero bueno, yo creo que no fue un error, ya que nosotros pensábamos, como te digo, como paraguayos y más que como colorados, ¿verdad? Entonces eso es importante diferenciar eso. Claro, te hacía esta pregunta porque lo que viene después, vos lo conocés mejor que nadie, todo el sector tuyo lo sufrió, ¿verdad? Persecución, guerra frontal que sigue hasta ahora, cada vez más encarnizada, digamos. Es como que nos agradeció ese gesto. Y yo creo que sí, definitivamente es algo muy lamentable, doloroso, no solamente para los correligionarios, sino que para los compatriotas, Mario. Realmente Mario Abdo le dio la espalda a la ciudadanía y al Paraguay. No fue lo que se había hablado, lo que habíamos pensado, lo que habíamos construido. Digo construido porque se había planificado también en un proyecto de un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno que tenía proyecciones, y lastimosamente no fue así. Se alió con los que toda la vida nos pegaron como Partido Colorado, ¿verdad? Y hoy yo no me siento representado realmente por este gobierno. Por eso se establecen como opción política ahora ustedes, o sea, forman su lista. ¿En qué lugar de la lista está? ¿Cómo es la opción tuya? Yo estoy en la opción 27, soy Sí. de la lista 2, opción 27, Mario. Ahora la gente puede elegir la opción que quiera. Sí, eso es muy importante. Cambió el sistema. El sistema eleccionario es muy interesante porque hoy el voto es preferencial. Sí. Y vos le das tu voto de confianza a la persona con la que te sentís identificada o con la que crees que te puede representar dignamente en la Cámara
y podemos trabajar en forma conjunta. Entonces, por eso es muy interesante. Si bien es cierto, es un poco más, se trabaja más porque claro. es como una campaña presidencial, prácticamente tenemos que salir a recorrer todo el país y es más costoso también. No solo por una cuestión de movilidad, vos salir, viajar, cargar combustible, tiene su costo, ¿verdad? Sí, Entonces, no, es como se suele decir, el más guapo, ahí se ve en la cancha, porque así mismo. Antes vos te ponías detrás de uno muy atractivo en el número 1, 2 y 3 y el resto entraba, el malón entraba. Ahora cambió eso. Anteriormente, Mario, yo creo que los 10 primeros ya no trabajaban porque sabían que entraban y los 10 últimos tampoco trabajaban porque sabían que no entraban. Claro, entonces trabajaban solamente un sector. Movilizó. Y hoy trabajamos desde el número 1 hasta el 45. Claro. Porque tenemos todas chances y ahí con los votos vamos a ir posicionándonos en el sistema DON para la lista oficial. Claro, convengamos que las elecciones del Partido Colorado siempre son, desde luego, muy intensas, son muy grandes, casi 2 millones de electores. Es una mega elección. Ahí también va a ser un tema de presupuesto. ¿Cómo estás vos en ese sentido? Y sabes que, Mario, yo creo que nunca no voy a poder compararme con los que tienen estructura política. Claro. Pero hoy te puedo garantizar y le digo a la gente de que ya no es el sistema de antes, donde para mí anteriormente era el dinero lo primordial, lo segundo la estructura y el tercero era el perfil político. Hoy para mí es al revés. La gente mira mucho el perfil político, quién es, qué hizo y qué proyecciones tiene, ¿verdad? Y segundo, la estructura, que es lo que armamos. Yo tengo un equipo formidable que quiero aprovechar a los que nos ven para agradecerles su apoyo, su confianza y el trabajo que están haciendo. Y lo tercero, no menos importante, el dinero. Pero te vuelvo a reiterar, yo creo que hoy mira mucho la gente el perfil de lo que podamos trabajar y construir un Paraguay diferente. El electorado colorado ya votaba inclusive en dictadura las internas. Sí. Siempre tuvo mucha gimnasia electoral. Sí. Eso se olvida a la gente, sobre todo los que son independientes opositores. En ese sentido, ¿por qué tendría que votarte a vos un colorado? El colorado piensa su voto, va calculando, tiene mucho poder su voto. ¿Por qué a vos tendría que votarte un colorado tradicional clásico, por ejemplo? Yo creo que justamente por lo que te había mencionado o le había dicho a la gente anteriormente. Hoy la gente busca perfiles profesionales con experiencia política y vocación de servicio. Yo toda la vida, y la gente que me conoce, he ayudado a los ciudadanos, a los compatriotas, desde en las funciones que me tocó ocupar. Y como embajador tengo la gestión que mencioné anteriormente. Entonces, yo quiero pedirle su voto de confianza porque soy una persona que trabajo en primer lugar como paraguayo, con patriotismo, con compromiso y por sobre todo le quiero demostrar a la gente que con gestión podemos cambiar muchas cosas en el Paraguay. Tengo que hacer otra pausa. Me quedé pensando en el voto juvenil, otro fenómeno curioso del Partido Colorado, el que más incorpora juventud cada año. A pesar de todo lo que se ha dicho y se ha combatido, ¿no? La forma tradicional de hacer política, ¿por qué el joven sigue afiliándose? Yo creo, Mario, te soy honesto, 600.000 nuevos afiliados hay. El tema es que la gente quiere confundir diciendo que el Partido Colorado es lo peor que existe en el Paraguay y todo lo contrario. Yo creo que los principios y valores del Partido Colorado, un partido centenario, son los mejores, ¿verdad? Y lastimosamente a los partidos le hacen las personas. Pero cada uno es responsable de su acto, pero se mezclan de que no, los colorados son todos malos. Y no es así. Hay que recordar un poco cómo surge y cómo nace el Partido Colorado y levanta al Paraguay después de una guerra enorme, terrorífica, devastadora. Sí. Entonces yo creo que hoy la gente, los jóvenes, quieren volver, y es donde yo quiero trabajar también, a los principios y a las raíces del Partido Colorado, pero con una mentalidad diferente. Tengo que hacer la pausa. Estamos conociendo a Fernando Ojeda en su pensamiento, que es muy importante que conozcamos el pensamiento de las personas que quieren ser representantes de la población. En este caso, para la Cámara de Senadores, quizás la instancia política más importante del país junto a la Presidencia de la República. Enseguida continuamos conversando en la noche hoy con Fernando Ojeda en Mega TV.
Bueno, estamos con Fernando Ojeda, muy interesante charla para conocer no solamente a un candidato, sino también a un hombre joven que ya ha hecho trayectoria política y conoce la cocina de la política en Paraguay. Una cocina que a veces se pone muy caliente. Todo esto que pasó últimamente, Fernando, incluyendo la designación del Departamento de Estado, lo que ha ocurrido con el vicepresidente, lo que ha ocurrido con Horacio Cartes, ¿cómo lo interpretás primero? Personalmente, tu visión, ¿qué interpretación le da a eso? Y segundo, ¿cómo influyó justamente en el electorado? ¿Va a tener influencia en la decisión del electorado eso que pasó? ¿Qué pensás de eso? Yo creo que es una estrategia montada, una guerra mediática hecha por el actual presidente, aliado con otras personas que quieren sacar de la cancha al líder del movimiento Honor Colorado, el señor Horacio Cartes, ¿verdad? Porque ven realmente la fuerza que tiene el movimiento, porque es importante mencionar, Mario, de que no es un movimiento solamente electoralista que quiere ganar unas elecciones, es un movimiento que viene ya de hace tiempo, hace 12 años, y que sigue vigente y sigue fuerte dentro del Partido Colorado. El liderazgo del señor Horacio es muy fuerte y bueno, eso le molesta a mucha gente y yo vuelvo a reiterar, creo que es algo montado, estructurado como para sacarlos de la cancha. Hay un plan bien hecho, un plan bien hecho, bien planificado, ¿no? Claro. Bien ejecutado, ¿verdad? Claro, no entiendo perfectamente el concepto. Ahora, y la segunda parte de sí. tu pregunta, yo creo que todo lo contrario, fortaleció mucho más al Partido Colorado, el famoso ANR nunca más, todo lo contrario. Hoy yo creo que, te vuelvo a reiterar, hay 600,000 nuevos afiliados, jóvenes que quieren votar al Partido Colorado y que confían como herramienta, pero sí haciendo política al servicio de la gente, no entrar para servirse, que es lo que yo quiero hacer. Ahora, muchos interpretan un poco más lejos todavía lo que voy a decir. Muchos dicen el mensaje verdadero de Estados Unidos, o de esta política exterior de Estados Unidos, es queremos la alternancia. Por eso le pegan también a Velázquez. No se quedaron solamente con un sector. A pesar de que las semanas previas se estaban festejando la designación de Horacio Cartes, finalmente también quedaron designados ellos. En realidad, ¿te parece que puede haber, vos estuviste en el servicio exterior, puede haber una visión geopolítica de ciertos sectores de poder que dicen, bueno, estos muchachos tienen que irse un tiempo, queremos la alternancia en Paraguay? No lo digo yo, lo dijo el propio Mario Abdo Benítez, de que Santiago Peña iba a ganar las elecciones, las internas, pero que en las generales gana la concertación. Entonces yo creo que sí es posible de que haya un plan que estén definitivamente con ganas de sacarle al Partido Colorado del gobierno y poner a la alternancia. Y eso se considera, qué interesante eso que decís, porque ya lo escuché algunas veces, se considera casi como una decisión política de traición del actual presidente. Total y absolutamente. Mira que estamos hablando del hijo del hombre que fue el secretario privado de Stroessner. Increíble eso. Increíble, pero es así. Es lo que se percibe, es lo que se ve, es lo que se siente y es lo que se ve. Ahora, lo otro. Normalmente los expresidentes pasan una especie de retiro. Pasó con Guasmosi, Nicanor más o menos, pero también ya no llegó a ocupar. ¿Por qué Horacio sigue en la política tan activamente? Yo creo que por su liderazgo, vuelvo a reiterar, es porque él tiene otra visión de hacer política. La manera de él encarar es realmente por y para la gente y la gente se da cuenta. Es decir, los proyectos y los planes eran para la gente. Y eso la gente percibe y se da cuenta, Mario. Es decir, en transparentar las instituciones públicas, fortalecer, porque siempre hablábamos de que los hombres pasan y las instituciones quedan. Entonces lo que hay que fortalecer es el Estado, las instituciones y bueno, y proyectar, como te digo, un plan a largo plazo. Y eso lo hicimos en el gobierno del presidente y lo queremos replicar también con el presidente Cartes y lo queremos replicar con el presidente Santiago Peña. Ahora, dijo Marito hace unos días, va a haber el abrazo republicano, pero sin Horacio. ¿Cómo interpretás algo así? Y nosotros creo que tampoco queremos el abrazo con una persona que traicionó al Partido Colorado y al Paraguay. Ahora, la gente, los correligionarios están hastiados de este modelo también, ¿verdad? Y ellos no pueden salir abiertamente porque le cortan, le echan de su cargo, le recortan o le dicen, le incentivan, te vamos a dar un plus. Es decir, realmente están obrando de una manera terrorífica dentro del Estado y bueno, yo estoy seguro de que el abrazo se va a dar donde se tiene que dar. El tema justicia, sistema de justicia en Paraguay.
es otro de los grandes reclamos, ¿no? Vos sabés mejor que nadie que inclusive para obtener el famoso grado de inversión que tanto necesitamos, todavía está esa pata de la seguridad jurídica como un problema a resolver. Nos dicen organismos, solucionen eso y van a tener su grado de inversión. ¿Por dónde hay que comenzar? Categórico, Mario. Yo creo que nosotros, si bien es cierto, es otro poder del Estado, nosotros creo que tendríamos que desde la Cámara de Senadores trabajar mucho mejor en la selección de nuestros magistrados, ¿verdad? Y velar porque se cumplan las leyes, porque las leyes están. El problema que existe en el Paraguay es, todo el mundo habla de la corrupción, pero para mí el más grave es lo que acabaste de mencionar, la impunidad. Claro, un sistema legal que generalmente suele otra vez adaptarse, como está pasando ahora con la selección del nuevo fiscal general del Estado, Terrible. Adaptarse a los juegos de la política, ¿no? A los intereses políticos. Es lamentable otra vez de que tengamos que estar en esa situación. Entonces nunca vamos a tener un poder judicial si es que realmente nos independizamos y no dejamos que se decante y que los mejores ocupen los cargos. Si estamos impulsando o forzando una situación. Ahora mismo la gran discusión es si se tiene la terna antes o después de las internas coloradas. Por supuesto, el sector gubernamental y otros sectores quieren antes, ya tener la jugada hecha. Otros dicen, no, esperemos la definición para que tengamos justamente algo más consensuado. ¿Vos qué pensás? ¿Cuál es el apuro, Mario? Es decir, ¿por qué tendríamos que sacar ahora para el día y hay todo fecha, hora del día que tenemos que tener el candidato o la terna? Yo creo que eso tiene que seguir su curso normal. Es decir, en marzo es la fecha de presentación de eso. Tenemos todo diciembre, enero, febrero, y no, ¿por qué tiene que ser ahora antes de fin de año? Están los intereses políticos detrás, Mario. ¿Te parece que el presidente Mario Hado quiere un fiscal general de Estado a su medida justamente porque se vienen 5 años en que tendrá que ser investigado? Definitivamente es así. Ya. Creo categóricamente que es así. Categóricamente. Es una opinión personal mía, pero creo que es así. Entiendo. Volviendo al tema campaña, ¿cómo se trabaja una campaña tan grande? El senador es un representante nacional. Vos tenés que ser conocido acá, pero también en Puerto Limpo, en Ciudad del Este y en Curuzo de Hierro. ¿Cómo se hace una campaña de ese tamaño? Bueno, nosotros, Mario, hicimos alianzas estratégicas a nivel nacional. Ajá. De los 17 departamentos, en 10 departamentos cerramos con candidatos a diputados y en este caso que se dan también el tema de las elecciones partidarias, Sí. cerramos con candidatos a presidentes de seccionales, a convencionales y a miembros de seccionales. Entonces eso hace más llevadera la campaña porque ese candidato tiene que salir a trabajar en el departamento por su candidatura y nosotros nos acoplamos a ellos y hacemos un trabajo conjunto. Entiendo. Entonces hace mucho más fácil, más llevadero y mucho menos costoso, por supuesto. Claro, claro. Pero hay que saber con quién trabajar. Claro, también, pero te conecta además con toda esa estructura tan compleja de un partido tan grande. Así mismo. O sea, estás obligado a conocer a todos Correcto. esos Hay que salir a recorrer. Hay que salir. No es que te regalan y porque vos por teléfono cerrás con alguien. Claro. No, nosotros salimos a recorrer. Hicimos muchos kilómetros y gastamos mucha suela de zapatos, Mario. Claro, durante porque todo además este el dirigente del interior quiere que vos llegues hasta su lugar, que Cierto. vea su situación. Así mismo. No. Y quiere que vos te comprometas con él. Y eso tiene este sistema. Me dice, en lugares donde nunca nadie fue, me dijo, nunca vino un candidato a senador a hablar con nosotros. Y te damos nuestro voto de confianza. Claro. Entonces, eso es importante realmente, ¿verdad? Claro, ese ritual hay que hacer. En ese sentido también cada región tiene sus propias necesidades, ¿no? Absolutamente. Absoluta y definitivamente. Yo creo que si bien es cierto, el clamor generalizado de la gente es falta de empleo y educación y salud son los 3 ejes principales que la gente pero clama imperiosamente, Mario. Claro. Es claro. que vos le ves a la gente del campo cómo vive y se te parte el corazón. Sí. Es lamentable, es triste, es doloroso cómo viven. Ahí también hay todo un tema, y vos que estuviste en Alemania sabés que ellos salieron de una destrucción casi total de la guerra, ¿no? Reconstruyeron un país de las cenizas, ¿no? Así mismo. Acá no es tan difícil como eso, pero de todas maneras hay demasiada diferencia todavía entre la pobreza extrema de esa gente del campo y no han funcionado, Fernando, los planes de agricultura familiar, los estímulos. No sé por qué, a lo mejor vos lo estás estudiando mejor que yo, pero ahí es donde hay que atacar, ¿no? 2 temas importantísimos, Mario. La falta de idoneidad de las personas que estuvieron en el cargo y, por supuesto, la corrupción galopante que reina en las instituciones públicas. Eso tenemos que combatir. Tenemos que entrar realmente
con mucho patriotismo, vuelvo a reiterar, para trabajar por nuestra gente y dejar de robar. No tenemos por qué, no hay ninguna necesidad. Si queremos salir como país, tenemos que trabajar como personas serias, con personas, como te digo, que quieren trabajar por su gente, para su país. Y se puede, Mario. Yo creo que yo me animo a entrar, como te digo, porque no tengo ninguna necesidad. Gracias a Dios tengo una familia, tengo un trabajo, pero me rehúso a decir no se puede. Y quiero demostrarle, como le demostré, sin ser una persona con experiencia en el ámbito diplomático, las gestiones que hicimos. ¿Pero por qué? Porque uno toma con compromiso y vuelvo a reiterar, con mucho patriotismo y gestión es lo que tenemos. Hay muchas cosas que nos pasan por la parte económica, Mario. Es gestión, es gestionar, claro. es estar detrás y tener contacto realmente con los representantes de los distintos departamentos y hacer el lobby pertinente en el Senado, para que ocurran las cosas. Para que ocurran las cosas. Bueno, hacemos una breve pausa, después entraremos en ronda de conclusiones ya con Fernando, pero muy interesante un poco ver ese macrocosmos de la política y también de la realidad social de nuestro país, que por lo que vemos Fernando conoce bastante bien. Lo que necesitamos es personas que justamente nos ayuden a ir saliendo de esas situaciones, sobre todo de los más vulnerables de nuestro país, los que realmente necesitan. Ya volvemos para la parte concluyente de esta interesante charla con Fernando Ojeda, Conversando en la Noche. Fernando Ojeda con nosotros, joven candidato a senador por el Partido Colorado, por la lista 2, son ustedes, ¿verdad? Lista 2, lista 2. Ya, Honor Colorado, por supuesto, el movimiento. Estaba nomás pensando, yo te digo hombre joven porque tenés 10 años menos que yo, pero ya tener una familia hecha y derecha. ¿Quiénes componen tu familia? Bueno, yo estoy felizmente casado, Mario. Tengo 32 años de casado, me casé muy joven. Muy bien. Tengo 3 hijos. Mauricio de 28, Álvaro de 26 y Guadalupe de 19. Mauricio y Álvaro se quedaron en Alemania, ya se recibieron, tienen su carrera profesional en Alemania, están trabajando allá. Y Guadalupe está estudiando acá en la universidad. Qué maravilla, 32 años no es fácil. No es fácil. Aguantó mucho la patrona. La patrona es la que más aguantó, eso hay que darle realmente. Porque convengamos que para el hombre que hace política no es fácil para el resto de la familia. No, realmente es así, Mario. La familia sufre mucho, sí. Así que yo quiero agradecer, le agradezco siempre en privado y le agradezco de vuelta en público. ¿Cómo se llama tu señora? Fátima. Está bien, quedemos bien con Fátima. No, quiero agradecerte realmente en esta oportunidad. Mi amor, por acompañarme en este camino que no es fácil para toda la familia, a mis hijos, porque realmente, Mario, tomé la decisión cuando mis hijos me dijeron: papi, es lo que a vos te gusta, sabemos de qué madera estás hecha y vas a llegar. Entonces eso te motiva, el apoyo de la familia es fundamental. Qué bueno, no es fácil encontrar políticos que digan el nombre de su señora en cámara, los muchachos son medio vivos. Pero bueno, ya entrando a la conclusión, nos esperan otros grandes temas, Itaipú, por ejemplo, en un contexto donde va a tener que convivir el próximo gobierno con el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que ya hablé también con empresarios y me dicen: mira que para nosotros no es tan mala la situación porque hemos trabajado bien también con Lula y se ha avanzado mucho en otros aspectos. Pero Paraguay necesita explotar mejor Itaipú. ¿Qué pensás de eso? Soy un convencido, Mario, de que es así. Yo creo que Paraguay es de igual a igual el trato que tenemos, el convenio que tenemos con Itaipú. Y bueno, tenemos que trabajar. Y vuelvo a reiterar con el tema de las personas idóneas, las personas serias, las personas patriotas. No ir a negociar debajo de la mesa cosas que no corresponden. Yo creo que si nosotros nos sentamos de igual a igual con Brasil, ellos nos tienen que respetar. Yo estoy seguro de eso. En un contexto de Mercosur donde también todos los países de la región están tratando de recuperarse de la pandemia y de muchos problemas, ¿no? Argentina igualmente, tenemos ahí casi 1 millón de paraguayos. O sea, no se puede estar mal con el contexto regional. No, definitivamente no, Mario. Yo creo que tenemos que fortalecer lo que es el Mercosur, pero hacer realmente que sea como una comunidad, la comunidad europea. Claro. Para que realmente exista ese compromiso por parte de los países miembros del Mercosur. Claro, nos falta todavía esa fortaleza. Nos falta esa fortaleza. Ahora, se habló mucho también de Taiwán y China, inclusive fue tema de campaña y se tomó como que había dudas al respecto.
Con Taiwán hay una deuda hasta de lealtad de muchos años, ¿no? ¿O hay que abrirse a China? Yo creo que una cuestión es la parte diplomática y otra cuestión es la parte comercial. Somos países libres y soberanos. Creo que, por supuesto, Taiwán fue un país que nos apoyó toda la vida y nos sigue apoyando, Sí. ¿verdad? Entonces tenemos que ser recíprocos, yo creo que con ellos, pero bueno, analizar un poco y ver las alternativas que tengamos. Yo creo que la propia Taiwán está haciendo negocios con China continental. Claro. Entonces yo creo que es cuestión de hablar, conversar y verlo, ¿verdad? Claro, sin perder esa lealtad original. Por digamos. supuesto, para mí es Entiendo. prioridad eso. Y ya entrando en esta última parte, también me quedo pensando mucho en el futuro y quiero explicar bien esto que estoy pensando. Desde afuera nos ven mejor de lo que nos vemos nosotros mismos. Se siguen publicando artículos en todo el mundo viendo a Paraguay como la gran tierra de oportunidades, con una macroeconomía sólida, con un ordenamiento económico bastante confiable, sin tanta inflación como todo el resto de la región. ¿Qué es lo que nos falta para dar el gran salto? Ser más serios, ¿verdad? Ser serios realmente, yo creo que, y tener esa responsabilidad como gobernantes de poder demostrar al Paraguay y al mundo de las potencialidades que tenemos. Yo creo que el peor enemigo que tenemos en el Paraguay somos los paraguayos, Mario. Claro, si afuera nos ven mejor. Afuera nos ven mejor. El potencial que tiene Paraguay es extraordinario. Las riquezas que tenemos, no existe techo. Paraguay tiene todo lo que el mundo necesita. Somos un país productor de alimentos, el mundo demanda alimentos, ¿verdad? Tenemos un clima favorable, tenemos una ubicación estratégica, tenemos impuestos bajos, tenemos la parte de energía eléctrica, agua. Es decir, tenemos un potencial enorme. Yo vuelvo a reiterar, tenemos que ser serios, volver a trabajar, a recuperar esa credibilidad como país, para que quieran venir a invertir de vuelta en el país. Porque si vos no le vas a prestar dinero a una persona en quien vos no confías, y pasa lo mismo con un gobierno como el nuestro, como Paraguay, ¿verdad? Yo creo que la gente va a volver a confiar cuando nosotros demostremos y ganemos esa credibilidad que perdimos y tengamos gestión, por sobre todo con gestión, trabajo y recuperando la credibilidad de los países que quieran venir o de los inversores que quieran venir a trabajar en Paraguay. Y no me quiero olvidar el último tema que aparece mucho en todas las consultas, encuestas y estudios de opinión, que es la inseguridad. ¿Qué tema ese? Mira, Fernando, que nos cuesta también, vos tenés hijos jóvenes igual que yo, saber si nuestros hijos van a volver sanos y salvos, si un motochorro no va a atacarla a tu nena cuando sale del colegio por un celular. Sí. Hay como una cuestión ahí nunca resuelta también, que así en un pensamiento rápido, ¿qué pensás que hay que hacer con eso? Yo creo que hay que mejorar, aumentar el presupuesto para el tema de la seguridad, la policía y capacitar. Hay que capacitarlos, así como el grupo Lince, tenemos que volver a capacitar a nuestros policías. Lince lo hicieron ustedes, ¿verdad? Sí, Lince hizo el gobierno del presidente Carlos. Y tiene hasta ahora una buena presencia y recordación, pero sí, se necesita más Lince. Se necesita más Lince. Más equipado, con más personal. Y Mario, este gobierno que asumió, cuando asumió el gobierno del presidente Mario Abdo, querían desechar, querían cercenar la parte del Lince. Una locura. La gente de vuelta porque todo lo que había hecho, y eso es lo que tenemos que cambiar. Esa es la mentalidad que tenemos que erradicar. No todo lo que hizo el anterior está mal, empecemos de vuelta. Entonces estamos empantanados siempre en un mismo lugar. Yo creo que necesitamos todo lo contrario, más linces, y ahí vamos a tener menos delincuentes y vamos a tener, va de la mano, Mario. Sí. Capacitación, ¿verdad? Educación, fuentes de empleo, eso hace de que baje la inseguridad. Y por supuesto también reforzar lo que acababa de mencionarte, el tema de la parte de la policía. Por último, frontera y narcotráfico, zonas calientes, Amambay, un poco de Concepción también. Ahí siempre hay un cóctel explosivo y peligroso. ¿Qué hay que hacer? Trabajar con mano firme y dura y erradicar absolutamente todo lo que sea narcotráfico, Mario. Es lo que le está perjudicando enormemente a nuestro país y también detrás de ello a nuestra clase política. Hay que decir las cosas como son y bueno. Hay que atacar frontalmente. Frontalmente. Ya, sí, ahí tenemos casos. Ecuador está pasando muy mal, México ya lo sabemos, es continental el problema, ¿no? Así mismo. Bueno, Fernando, la verdad que es muy interesante escucharte, me gusta que puedas decir frontalmente todas tus cosas y ya como reflexión final te quiero pedir un mensaje, al que está viendo acá,
sobre todo, ¿qué país soñás para el compatriota de a pie, el que mañana vaya a trabajar, que va a pelear por su sueldito, que va a tratar de meter a su hijo a un colegio más o menos bueno? ¿Qué le decís al paraguayo promedio para que sobre todo tome la decisión o no de votarte? Bueno, quiero pedirles a todos su voto de confianza. Soy una persona que quiere trabajar por su país y por su gente. Soy una persona transparente, que no tiene antecedentes ni vicios y realmente entro a la política porque quiero servir a la gente. Y yo estoy seguro que este es nuestro momento, el momento de la gente que quiere un Paraguay mejor, el momento de la gente que quiere trabajar realmente por su gente, para su país. Y ahí me siento identificado y no les voy a defraudar. Fernando Ojeda, es candidato a senador, nos traía sus respuestas, pero también sus propuestas, y sobre todo se mostraba como él es exactamente en su vida habitual en familia o cuando tuvo que hacerlo en la función pública. Usted tendrá la decisión. Gracias por la sintonía, tengan todos muy buenas noches. Esto fue Conversando la Noche por Mega TV.